Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente que nos concedes esta reunión para adorarte, para exaltar tu nombre. Rogamos que tu Espíritu Santo siga ayudándonos para entender y para aplicarnos la verdad de tu Evangelio a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para entender estas cosas que suceden en tus iglesias y que estemos advertidos y alertas, entendidos de las enseñanzas para que pongamos por obra nuestro esfuerzo, nuestra dedicación a fin de evitar siempre los conflictos y los problemas, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias por este tiempo y te rogamos que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en el... Ya no encuentro mis apuntes. Estamos en el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y hemos estudiado ya en la primera carta cómo algunas personas se infiltraron, como vimos aquí en el pasaje de Hechos 15:24, que algunos que habían venido, es que está aquí todo enredado, si me dan permiso ahí está. Gracias. Entonces estaba comentando que en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 24, nos señala que se habían introducido personas que venían de Judea, creyentes de la iglesia de Jerusalén, que traían ideas de legalistas, y habiendo sido judíos que fueron convertidos, ellos habían hecho el invento, ¿no? El descubrimiento de la fe en Cristo más la circuncisión. Esa es la verdadera salvación, ¿no? Ese era su descubrimiento. Le quisieron añadir ahí una cereza al pastel que ya estaba completo, cuando ya no cabía ninguna cereza por allí, ¿verdad? Ni se le puede añadir nada. Pero ellos quisieron ponerle siempre de su ronco pecho, y entonces se originó este problema, porque no solamente estaban exigiendo la circuncisión, pero estaban, dice el apóstol Pablo, trastornando el evangelio, cambiándolo, convirtiéndolo en otra cosa que la fe sencilla. Entonces, en su primer argumento, él dice que él había recibido la revelación directa de parte de Dios. El evangelio le fue corroborado de parte de Jesucristo, nuestro Salvador, Jesucristo resucitado. Y a pesar de haber sido él un gran perseguidor, el máximo perseguidor en contra de la iglesia, el Señor lo rescató y lo salvó. Un verdadero milagro, la salvación de este hombre, como la de todos los hijos de Dios. Y él fue traído, o sea, él está diciendo, yo de voluntad no hubiera ido. Si se hubiera tratado de que personas me escogieran para este trabajo, nadie me hubiera escogido, porque yo era el perseguidor de la iglesia. Eso no hubiera sido posible. Entonces lo que ocurrió fue un milagro, ¿no? Dios lo salvó en el camino a Damasco y lo puso como apóstol para predicar el evangelio que antes él perseguía. Una cosa maravillosa. Entonces dice, este evangelio que recibí es único. Es más, pasaron 3 años, ni siquiera conocía a los apóstoles de Jerusalén, no tenía conocimiento de ellos. Yo andaba predicando el evangelio en Damasco, en Siria. Entonces, cuando visité a Pedro estuve con él 15 días, pero después hablé con los demás, pero el evangelio que ellos predicaban y el evangelio que yo predicaba era el mismo. Yo ni siquiera los conocía, ¿no? Y después de ver que sorpresivamente, dice,
me sorprenden, ¿verdad? Cómo me maravilla el hecho de que apenas recién fundada la iglesia ya estaba infiltrada, ¿no? El enemigo siempre está presto para destruir las iglesias y siempre usará personas que no tengan cuidado en la forma de vivir, siempre usará personas que no estén alertas, especialmente a las personas que quieren figurar, ¿no? Que quieren tomar el liderazgo, que quieren ser alguien, ¿no? Y que anhelan estar en una posición. Muchas personas han destruido iglesias así, ¿no? Tenemos conocimiento, ¿no? de personas que anhelan estar en la posición de enseñar, anhelan enseñorearse hasta cierto sentido. Entonces, eso no es bueno. Siempre lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia y de la historia de las iglesias que conocemos, que normalmente la persona que no quiere ser el ministro y que no quiere ser el pastor, esa es la que finalmente va a ser el ministro, ¿verdad? Así sucede, ¿no? Aquí lo vemos otra vez. Entonces, además de ser una revelación directa y una palabra autoritativa y única, el día de hoy continuaremos hablando con la respuesta de Pablo a los enemigos de la verdad y señalaremos dos elementos fundamentales que él marca en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 10. Dice, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres, y dice aquí cierto, o seguramente, ¿no? Si todavía agradara a los hombres, entonces, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Aquí nos da una característica del evangelio verdadero. El evangelio verdadero siempre es el que le da todo el honor y la gloria a Dios, ¿no? Como dice el Salmo 115, que conocemos de memoria, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, ¿no? Entonces así, el apóstol Pablo, que había estado siendo acusado de predicar el evangelio para buscar el favor de los hombres por algún interés económico, siempre decía él, estas manos me han ayudado, ¿sí? No he recibido el dinero de ustedes, ¿sí? Yo he pagado para ir a hacer la obra misionera. Entonces siempre es algo que no las iglesias verdaderas que están haciendo el trabajo misionero, siempre hemos de considerarlo de esa manera. Hay una iglesia madre y siempre habrá personas que hagan el esfuerzo para extender el evangelio del reino de Dios, y esto es lo que debe ocurrir. No para que ninguna persona de las que están en las misiones o en las iglesias que han de ser fundadas piense que se va allí por algún interés en particular. ¿Sí? Los hermanos son muy bondadosos, pero siempre decimos, hermanos, la obra es de la iglesia madre, ¿sí? Las iglesias misioneras no ponen absolutamente nada, ¿no? Ellos reciben de qué, como recibimos nosotros el evangelio. Así dijo Pablo, ¿no? De balde, de gratis. Entonces, el apóstol dice, el verdadero evangelio da el honor y la gloria a Dios. Y ellos, en realidad, Gálatas 4:17, nos dice, el apóstol Pablo, tienen celos de vosotros, les dice a los Gálatas, los enemigos de él, pero no para bien. Antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. O sea, el apóstol Pablo decía, me quieren sacar a mí para ellos enseñorearse de ustedes y después que ustedes los celen a ellos, ¿no? Para granjearse, para vanagloriarse como un triunfo. Entonces, más el celo correcto nos dice, ¿no? Otra vez 1:10, persuado yo ahora a los hombres o busco el favor de los hombres. No, en realidad lo que estaba buscando los siervos de Cristo como Pablo, buscan la gloria de Dios y no el favor de los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Que busco su favor?
¿Que busco por algún interés o busco la gloria de Dios? Entonces, además de esto, sus enemigos le acusaban sus enemigos decían, al colocar y añadir la circuncisión a la salvación de gracia, estaban menospreciando la verdadera y auténtica gracia de Dios. En realidad, al hacer eso, estaban queriendo jalar agua para su molino, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, este es nuestro primer punto, la manera de la salvación en que ellos estaban añadiendo algo, no tributa toda la gloria a Dios. La persona que se circuncida siempre va a decir, bueno, yo me circuncidé, ¿no? Yo hice esto, hice aquello. ¿Tendría de qué jactarse, verdad? Otro elemento central del Evangelio lo señala Pablo en el versículo 15. No solamente que la salvación de gracia siempre rinde el honor y la gloria a Dios, pero dice, mas cuando plugo a Dios, cuando plació a Dios, que me apartó. Esta es la palabra separar, es una palabra paralela indicando la elección, indicando la predestinación. Cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, el Evangelio verdadero tiene como elemento que la salvación de gracia es una elección incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Resalta la predestinación. Dice, cuando plació a Dios, me apartó. Esto es algo paralelo a lo que Pablo dice más completo en Romanos 8, 28, 30, que nosotros conocemos de memoria. A los que antes amó, a estos predestinó, ¿no? Este amor es una determinación eterna. Esto es lo que el apóstol Pedro dice a los elegidos según la presciencia de Dios, según la determinación eterna de Dios. Él desde la eternidad pasada nos amó, nos eligió, y esa es la razón por la cual somos llamados para obedecer el Evangelio. Es una salvación de gracia. Nada tenemos nosotros que poner. Y aquí en el versículo 15, el apóstol Pablo hace ese énfasis, que fue Dios quien lo apartó, no fue algo de él. Él lo llamó por su gracia, no había ninguna cosa en Pablo para ser llamado o apartado. Fue un asunto de la gracia, del favor no merecido que Dios ejerció hacia él. Por supuesto, esto es muy diferente a agregar la circuncisión, un rito humano. Es muy diferente a la gracia. Los judaizantes estaban diciendo, es la fe en Cristo, sí, pero además es la circuncisión. Entonces, muchos grupos hoy en día también tratan de agregar algo, ¿no? Ya ve algunos como los campbelistas, las llamadas iglesias de Cristo, que agregan o dan valor salvífico al bautismo, o los que añaden la decisión humana, dicen, sí, la salvación es de gracia, pero depende de ti, tú tienes que tomar la decisión para aceptar y recibir a Cristo, ¿no? Entonces están, ¿qué cosa? Añadiendo algo, lo cual es lo mismo, ¿no? El mismo calificativo que Pablo nos dice, ¿no? Están añadiendo, están agregando algo más que la fe sencilla. El Evangelio de la gracia implica la elección o predestinación divina. No se trata de la decisión o elección del hombre, sino la decisión de parte de Dios. Dios es el que elige, el que aparta, el que escoge, el que determina desde antes de la fundación del mundo a aquellos que de entre la masa caída, de la raza humana caída, han de ser salvados para la gloria de su nombre. De otra manera, si no es así y depende de la decisión de los hombres, entonces, ¿cómo es que dice 1 Corintios? Esto es algo que siempre debemos enfatizar. Dice que Dios escogió lo vil y lo necio del mundo. ¿Para qué?
Versículo 29. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. O sea, las personas que predican el Evangelio, donde los seres humanos toman la decisión y ellos deciden a qué hora se salvan, entonces tienen de qué jactarse, ¿no? No, si predicaron el Evangelio y yo decidí, yo pasé al frente. Sí, entonces, entonces tienen de qué jactarse, ¿verdad? Eso nos indica que no es el Evangelio verdadero. Sí, muchas personas nos repudian al escuchar esto, pero ese no es el Evangelio de gracia. El Evangelio de gracia es así, que Dios te encuentre como a Pablo, corriendo hacia la destrucción, como un enemigo totalmente de Dios, viviendo apartado de la verdad, apartado de la Biblia. Y Dios nos encontró, ¿no? Fue un choque de titanes, tú que te sentías como Dios y el Dios verdadero, ¿no? Aplastándote y diciéndote, eres un pecador, eres más que una criatura, y si no te rindes a mí, serás condenado, serás echado al fuego eterno. Entonces, eso nos sacudió, nos hizo reaccionar, diciendo, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para esto es la vida? Hasta que Dios te sacude y te vuelve. No dependió de nosotros. Dios nos despertó. Nosotros estábamos viviendo un sueño de muerte, ¿no? Así como cuando empieza la historia del peregrino. Dice, yo viví en la ciudad de destrucción, dice, pero estaba dormido, no me daba cuenta y desperté. ¿Qué es esto? La ciudad va a ser destruida. Hemos de escaparnos. Las llamas consumirán esta ciudad. Así fuimos despertados. Fuimos atraídos por la verdad del Evangelio. Y finalmente fuimos salvados mirando a Cristo. Entonces, así Dios es el que salva a los pecadores. Porque nosotros estábamos como Lázaro, ¿no? Incapaces de poder salir de la tumba, muertos en delitos y pecados, ya apestábamos, ya estábamos podridos, nuestra vida ya estaba quizás en muchos casos deshecha, sin intentar agraviar a nadie, ¿no? Ya nuestras vidas ya habían pasado por varios anexos probablemente, ¿no? Nuestros matrimonios ya habían sido destruidos, 1, 2 o 3, yo no sé cuántos, ya habíamos dañado aquí, ¿sabe cuántas personas? Ya habíamos ofendido a nuestros padres, ya habíamos perdido la carrera, ya habíamos chocado, ya habíamos destruido, ya nos habían sacado de la cárcel, quién sabe cuántas cosas más habríamos hecho. Pero nos alcanzó el Evangelio de la gracia. Si el Señor no nos hubiera traído, hubiéramos perecido en nuestros pecados. Por eso el apóstol dice, bendito sea nuestro Salvador, ¿no? Efesios 1, versículo 4, bendito el versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Dice, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a Él mismo, según el puro afecto de su voluntad. No había nada en nosotros. Y esto lo hizo, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su atributo más maravilloso para los pecadores, la gracia que salva a las personas indignas, ¿no? La gracia que saca al miserable y al pordiosero de su condición perdida y lo trae a los lugares celestiales juntamente o uniéndolo juntamente con Cristo, ¿no? Entonces, después de estas cosas vistas, ¿no? La salvación ha de ser para la gloria de Dios. Y la salvación es la salvación de gracia, es la predestinación. No hay que añadirle nada, es la gracia de Dios, eligiéndonos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, en el capítulo 2, donde vamos a comentar el día de hoy, el apóstol Pablo nos habla pormenorizadamente de una reunión que tuvo. Esta reunión es la que nosotros vemos narrada, ¿no? Tuvieron varias reuniones, cuando menos
Si regresan ustedes a Hechos, perdón, no a primera de nada, Hechos 15, vemos que el problema está señalado ahí, que algunos venían de Judea, 15:1, y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Sí? Versículo 24, ¿no? Después que estuvieron discutiendo, los líderes de Jerusalén reconocieron, hemos oído, dice, que algunos que han salido de nosotros han ido a inquietarlos, o sea, nadie los mandó, ellos fueron a visitar Antioquía y metieron su cuchara allí. Os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales dice no mandamos. Entonces, se entraron ahí como espías, secretamente, ¿no? Oye, aquí no circuncidan a los niños. Hay que circuncidarlos. Los mexicanos también. O sea, y empieza a regarse. Oye, sí supiste, ¿no? Ya fulano ya circuncidó a sus hijos, ni modo que a sus hijas, ¿verdad? Y así no se va regando y se hace un chismesote. Entonces, ellos entraron así como espías. Y dice, entonces determinaron los de la iglesia de Antioquía enviar a Pablo y Bernabé para ir a tratar el asunto con los apóstoles allá en Jerusalén. Y dice versículo 4, una junta que tuvieron ahí, llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y los apóstoles refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, ¿no? O sea, predicamos aquí, predicamos allá, creyeron en Antioquía, creyeron los de Siria, los de Fenicia y en Samaria también, y estaban maravillados de eso. Luego, después, ahí los judaizantes aprovecharon, vieron su oportunidad. Y en el versículo 5 dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ahí estaban los rebeldes, se levantaron y ahí en plenitud dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, imagínense un escándalo ahí. Después de todas las maravillas que estaban narrando Pablo y Bernabé, se levantan estos y dicen, está muy bien, pero tienen que ser circuncidados, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 6, entonces se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Este es en el ínter de esto, regresamos a Gálatas 2, en el ínter de estas dos juntas es donde pensamos que hubo esta reunión donde el apóstol dice en Gálatas 2:2, subimos a Jerusalén, dice, fue por revelación, comuniquéles el evangelio. O sea, él está hablando de cuando habló con estas personas aquí en Jerusalén. Y dice en la versión 60, el evangelio que predico entre los gentiles, más en privado a los que parecían ser algo. O sea, tuvieron una reunión, ¿cómo? En privado. O sea, ya no fue pública. Los llamó aparte para hablarles y comparar el evangelio que traían unos y otros. Entonces, así el asunto, es muy factible que esta reunión referida aquí en Gálatas se refiera a eso. Era una reunión privada, donde tanto Pedro como Jacobo nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué decimos que fue antes de esta segunda junta? Porque leemos en Hechos 15 que Pedro y Santiago, Jacobo, Pedro y Santiago se levantaron para defender ¿cuál postura? ¿Que era necesaria la circuncisión? No, se levantaron a defender la postura que Pablo sostiene aquí en Gálatas 2. Es obvio que tuvieron la junta primero y fueron conducidos, enseñados a este punto, ¿verdad? O sea, fueron corroborados.
Esto nos va a mostrar el verdadero problema que viene más adelante, ¿no? En esa reunión privada, Pablo y Bernabé expusieron el Evangelio de la Gracia, que consiste tan solo de la fe en la persona y la obra de Cristo, sin añadiduras. Hay que creer en la persona y en la obra de Cristo, en su obediencia activa, su obediencia pasiva, y la creencia, la fe en que Él hizo eso en nuestro lugar nos salva, que Él murió por nuestras culpas, tomó nuestra responsabilidad, nuestra condenación y la puso sobre sus hombros y subió a la cruz y recibió la ira eterna de Dios allí, en lugar de todos los que creemos en Él. Y su vida perfecta, su obediencia nos cuenta, su obediencia activa nos cuenta a nosotros como una justicia de la cual nosotros carecemos. Cuando creemos esto, cuando confiamos en Él, esto nos salva así. Entonces, en tal reunión expusieron ese evangelio Pablo y Bernabé de la justicia, la justificación por medio de la fe sola. Ahora, quisiera hacer una nota aquí, un paréntesis un poco largo, acerca de siendo salvados por la fe sola. Notemos cuidadosamente, cuando hablamos de la fe sola, no nos referimos a la fe como un evento o un acontecimiento aislado. ¿A qué nos referimos entonces? Nos referimos a un elemento que es parte del proceso de la salvación de una persona. La persona es primero despertada, después comienza a buscar, es traída a convicción de pecado, a temor de condenación y después es conducida al arrepentimiento y la fe. Entonces, la fe no viene sola, que estaba yo así sentado y ¡pum!, me cayó la fe porque es un don de Dios. No es así. Hay un procedimiento, siempre tiene que estar en relación con ¿qué? Con escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es oyendo, ¿no? Muchos dicen, no, pero entonces Lidia, bueno, Lidia tuvo una fe instantánea. Lidia era una prosélita, ¿sí? Y estaba escuchando y Dios abrió su mente. Entonces, claro, le vino la fe, pero ¿cómo le vino? Como parte de un proceso de haber estado escuchando. No fue instantáneo, así como que ella estaba ahí abajo de un árbol y ¡pum!, llegó la fe y se metió y ya, pues no es así. Es un don de Dios y es parte de un proceso, ¿no? Si la persona piensa que le va a caer la fe así o que va a llegar ahí y va a meter sus 10 pesos ahí y le va a salir una bolita, fe salvadora, no va a ser así. No va a ser así nunca, no es parte de un proceso. La persona es convicta y después traída al arrepentimiento y la fe y finalmente, ¿no?, a la salvación. La fe no ocurre en el vacío. Pablo dice que tienes que ver, o sea, ninguno puede ver ni entrar. Es necesario entonces ver y oír la palabra. Cuando, hermanos, cuando se entiende y se explica la fe salvadora como el acto de fe personal que el pecador pone, ojo, entonces esa fe se convierte ¿en qué? En una añadidura. ¿Me explico? Cuando las personas dicen, no, la fe es lo que tú pones, tú recibes, tú decides, estás añadiendo algo. ¿Qué dice? Sencillamente, ¿no? Lo sabemos de memoria, Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? No de vosotros, no es lo que tú pones. La fe es el fruto de la persona regenerada.
La fe es el fruto de la persona que está siendo llevada a la regeneración. Es el fruto de un corazón nuevo, de una mente iluminada. La fe no es la parte que el hombre pone. Todos esos grupos que predican la fe como la parte que el hombre pone, la decisión que el hombre pone, están poniéndola como la circuncisión, están diciendo lo que el hombre pone, ¿no? Entonces, no, la salvación de gracia es totalmente para la gloria de ¿quién? De Dios. El hombre no pone nada ni puede añadir nada. Esa clase de fe personal que supuestamente el pecador pone, o la decisión humana, viene a ser una añadidura tan reprobable como añadir la circuncisión o añadir las obras, ¿no? La Biblia nos enseña que los muertos espirituales requieren ser resucitados a la vida espiritual, y a través de esa resurrección espiritual, de esa regeneración, van a tener la capacidad de ver y entrar en el reino de Dios. Nosotros siempre decimos, bueno, ¿qué es primero? ¿Primero el niño chilla o primero nace el bebé? Pues primero nace y luego chilla, pues así es. Primero la persona nace y luego ejerce la fe. No puede ejercer una persona la fe si no ha nacido de nuevo. El nacimiento nuevo le capacita para esa fe, para esa obediencia. Y no, la fe entonces no es la parte que el hombre pone. Todos los grupos evangélicos que manejan la fe como la parte que el hombre pone están predicando un evangelio falso, están añadiendo. El evangelio verdadero nos dice, no, todo es de gracia. No hay nada de qué jactarse, no podemos añadir nada. No hay añadiduras. Pablo apunta que, en todo caso, si se requiriera otra cosa, en el versículo 2.2 de Gálatas, si se requiriera otra cosa, además de la fe sencilla, entonces pensaría yo, entonces ya me equivoqué. Estoy caminando o trabajando en vano, dice el apóstol, ¿no? Si aparte de la fe sencilla se requiere la circuncisión, entonces, ¿qué hice? O sea, ya la regué, no he estado trabajando, he estado corriendo en vano, pero gracias a Dios no es así, ¿no? Pablo estaba correcto, estaba bien, ¿sí? Y por eso dice, ¿no? Con todo, dice Tito, que era de origen griego, versículo 3, estaba conmigo siendo griego. Tito era haber sido un creyente, ¿no? Seguramente, bueno, tan es así que fue mandado, tal como Timoteo fue mandado a Éfeso, Tito fue mandado a Creta, ¿sí? Como un ministro para corregir las cosas que estaban mal ahí. Tito era un ministro, era griego, entonces en la junta Pablo saca a Tito y dice, aquí está este pastor, aquí está este ministro. Es griego, no está circuncidado, pero ya es hasta ministro. Le fue dada la salvación y aún el llamamiento al ministerio. Aquí está el ejemplo. No, hay que circuncidarlo. Hermanos, por favor. Sí. El apóstol Pablo dice, no, ni siquiera se atrevieron a decirme. Cuando estuvimos discutiéndolo, nunca concedimos, versículo 5, ni por una hora, dice, es una frase, una expresión, ¿no? Ni por un momentito así, una hora es un solo momento de un día, ¿no? Y los que estuvieron ahí, dice, pues, según eran los meros, los apóstoles iniciales, dice, pero, pues, a mí no me dieron nada, versículo 6. Antes quedamos de acuerdo, dice, bueno, está bien, ya vimos que el evangelio es correcto, el de ustedes es igual al de nosotros, entonces ustedes van a los gentiles y nosotros vamos a los judíos, estamos de acuerdo. Y ahí decimos, ay, qué bueno, ¿no? Ya quedamos pacificados, ¿no? Pero resulta que no quedamos pacificados, ¿no? Resulta que Pedro y Bernabé, después del acuerdo, después de que ya dijeron, está bien, no añadimos nada, es la pura gracia, es la fe sencilla, esta es la salvación verdadera, y después ya que llegaron acá con sus colegas judíos, y hay que circuncidarlos. Es cierto.
Pedro, o sea, Bernabé, ¿cómo es posible? Entonces, se vino el desastre, ¿no? Ya vimos que la labor de los judaizantes era una labor que ellos ejercían en forma secreta. Entonces, Pablo aquí les recuerda a los Gálatas, nos reunimos y Jacobo, Pedro y Juan dijeron, está bien, estamos de acuerdo, nos dimos las manos, estamos de acuerdo en el Evangelio, está bien, todos contentos. Sí, coincide en todo. Nada más le recordamos una cosa, así, con los de Jerusalén, yo creo que les recordamos así, una cosa nada más, que ayuden a los pobres, ¿no? A ver, retroceda a Hechos 11:27. Resulta que estamos hablando, dice, por favor ayuden a los pobres. La iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé estaban trabajando, era una iglesia admirable, una iglesia muy edificante. En aquellos días, dice 11:27, descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, levantándose Agabo, daba a entender por el Espíritu que debe de haber una grande hambruna en toda la tierra, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. O sea, ya habían ido ellos antes. O sea, ya habían recibido la ayuda de ellos antes, ¿no? Sí, les recuerdo que no han mandado la ayuda, perdón, les recuerdo que no se olviden de los... ¿Me explico? O sea, sin embargo, escucharon la exhortación. El desastre viene en Gálatas 2:11, ¿no? Porque Pedro y Bernabé, viniendo a Antioquía, primero se juntaban con los gentiles. O sea, entiéndase, los gentiles aquí éramos los fuchis, ¿no? Entonces, pero los apóstoles, en este caso Pedro y Bernabé, no se habla de él como un apóstol. Entonces, vienen, aunque era hermano del Señor, no fue escogido con los primeros 12, no desarrolló la labor principal allí en Jerusalén, era el pastor allí, el ministro. Entonces, el asunto es que primero se comportaban Pedro y Bernabé con mucha libertad, comiendo con los gentiles. Pero después que vinieron algunos, sus cuates de allá de la iglesia de Jerusalén, que eran los judaizantes, se apartaron y ya cuando los invitaban a comer decían, no, gracias. No vaya a ser así, ¿verdad, hermano? Un hermano que platicamos de una invitación. No, gracias, ahorita no. A veces por un viaje, hermano, por eso no podemos, pero pero ellos decían, no, gracias, ¿por qué? Porque los judaizantes estaban atrás de ellos con la lupa viéndolos, ¿verdad? A ver qué estaban haciendo, ¿no? Entonces, para no desagradarlos a ellos, ya no comían en la casa del hermano José sus tortas. Porque era gentil, ya no vamos, no. ¿Qué pasó? ¿Vienen a las tortas? No, hermano, no podemos. Entonces, oye, pero si siempre han podido. No, ahora no podemos. ¿Es verdad que no, Pedro? No, no podemos. Oye, pues si siempre han estado de gorrones aquí. Pues no podemos, ¿verdad? Así, de plano se echaban para un lado, ¿no? ¿Sí? Esto es, dice 2:11, o sea, esto, viniendo Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, era un apóstol, ya habían quedado, ya habían platicado, ya lo habían practicado, y luego retrocede. Híjole, nos acordamos de muchas cosas, ¿no? Con el apóstol Pedro. Yo no voy a caer, aunque todos te nieguen, yo no. Yo voy a dar la vida por ti. Sí, está bien. No vamos a andar diciendo nada de que necesitan circuncidarse. Está bien, así lo vamos a hacer. Sí, no. Necesitan circuncidarse.
Oh, por fin. ¿Entiende lo que estamos señalando, no? Este no era el camino de la santificación donde el espíritu pelea contra la carne. Es un acto de simulación, es lo que dice Pablo, ¿no? Es un acto de simulación, es una práctica externa en la carne. Pero ellos se pusieron a participar en esta simulación. Es como hoy en día, ¿no? Aquellos que dicen, no, no podemos comer carnitas porque, uy, es carne de puerco, ay, no. ¿Sí? Mejor prefieren un espiritual cóctel de frutas o un licuado de nopal, ¿no? Pues, ¿se imaginan que es algo más espiritual? Entonces, si usted se coloca unas anteojeras para controlar sus ojos, pero si el Espíritu de Dios no le ayuda a mortificar la carne, las anteojeras solo le servirán para parecerse más a un caballo, pero no crecerá en su vida de santificación. Es lo mismo, ¿no? Si tú dices, no, por medio de la circuncisión no es, o sea, si Dios no obra en tu corazón, la circuncisión ya lo sabemos, ¿no? Romanos 2, versículo 28 y 29. Subráyelo por ahí por si algún día lo llega a ocupar. Nos dice el apóstol Pablo, no es judío el que lo es en manifiesto en la carne, ¿no? Ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Imagínense ustedes, ¿no? Todos los que quieren torcer las escrituras para decir, no, ya es que en el Antiguo Testamento los circuncidaban, pero ahora bautizamos a los niños, ¿no? Para ingresarlos a la membresía de una iglesia reformada. No. El bautismo es para los creyentes, no es para los niños. Es para las personas que son regeneradas, para las personas que Dios salva. El que cree y se es bautizado será salvo. No es para bautizar a los infantes. Entonces, cuando nosotros queremos poner nuestras reglas para acomodar el modelo a lo que nosotros deseamos, la circuncisión es la regeneración del alma, la regeneración del corazón. Esa es la circuncisión verdadera. Lo hecho en lo externo no sirve para nada. Bueno, entonces estuvo mal que Pedro y Bernabé hicieran estas cosas, ¿no? Pero además dice el versículo 14, si regresamos a Gálatas 2:14, lo regaña Pablo y le dice, más cuando vi que no andaban derechamente Pedro y Bernabé conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, lo avergonzó. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, entonces ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los quieres circuncidar? O sea, este fue otro pecado, ¿no? Trataron de constreñir a los gentiles. No está completa tu salvación, tienes que circuncidarte. El argumento de Pablo es, nosotros los judíos, bueno, todos circuncidados, en realidad dice, somos tan pecadores como los gentiles. Y somos sabedores de que a través de la obediencia de la ley nadie se puede salvar. Todas las personas, imagínense, esto derrumba los pensamientos del hombre natural. El hombre natural es cada fin de año es lo mismo, ¿no? Cada fin de año hay cientos, millones de personas prometiendo, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a cambiar, hoy voy a cambiar y bla, 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 ¿no? Todas sus terapias así de ese tipo que mientras su corazón no sea renovado, no le van a servir para nada a la persona, ¿verdad? Entonces, la única manera de la salvación no es a través de hacer buenas obras,
no es a través de guardar la ley o de esforzarnos o de circuncidarnos. La salvación tiene que ver con que Dios en su gracia nos conceda nueva vida, nos regenere, nos salve. Entonces, ¿cuál caso había de tratar de que los gentiles se circuncidaran? Sí, la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, la cual es potestativo, ¿no? Juan 1 del 10 al 13, ¿no? No es de los hombres, no es por linaje, sino es Dios regenerando a las personas. Entonces, la circuncisión que salva no es la de la carne, sino la circuncisión del corazón, la regeneración, la nueva criatura en Cristo, lo cual es potestativo solo de Dios, pues no es de autoría humana. Y la gran declaración en este pasaje 2:16 nos dice allí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Subráyelo. Ahí es que yo pienso ir al cielo porque yo me porto bien, guardo los mandamientos, me esfuerzo, de cuando en cuando fallo, pero sí, yo me estoy portando bien y creo que voy a ir al cielo. No. Sí, sí. El hombre no es justificado delante de Dios, no es declarado justo por parte de Dios a través de las obras de la ley, sino solamente ¿cómo? Por la fe de Jesucristo, por creer en la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo, que Él lo hizo en nuestro lugar. Le dice Pablo a Pedro, así nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nosotros que somos judíos, que estábamos en la ley, necesitamos creer en Cristo para ser salvos. ¿Cómo es que ahora tú les estás diciendo a estos que se circunciden además de la fe en Cristo? Es totalmente absurdo, ¿no? Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y versículo 17, ¿no? Aplastando totalmente a Pedro, si buscando ser justificados en Cristo, nosotros somos hallados pecadores, nosotros como judíos, ¿no? ¿Sí? Entonces lo acaba de aplastar. ¿Acaso es por ello Cristo ministro de pecado? No, el problema de gentiles y judíos es el mismo. ¿Cuál? El problema de circuncidados e incircuncisos es el mismo. Somos pecadores y necesitamos ser salvados por la gracia, ¿no? Entonces, Cristo fue el único capaz de obedecer la ley en forma perfecta, ¿no? Y con su obediencia activa a la ley y su obediencia pasiva recibiendo la ira de Dios en el lugar de todos los que creemos. Esa es la salvación de gracia. La obra de otro en nuestro lugar, ¿no? Que otro toma las responsabilidades, las culpas y la ira que tú mereces y la lleva y recibe en tu lugar. La descarga de la ira de parte de Dios. Y su vida obediente lo hizo porque tú y yo no podemos rendir una vida obediente. Entonces, qué maravilla es la salvación de gracia, ¿no? Qué maravilloso fue que Cristo dejara su trono de gloria, se encarnara, tomara una naturaleza humana y rindiera una obediencia perfecta para que pecadores como tú y yo pudiéramos acceder a tener una relación viva con Dios. De otra manera jamás lo hubiéramos podido tener. Pero por su obediencia nosotros somos salvos. Este es el camino de la gracia. Esta es la mejor noticia para un mundo caído. Hay salvación en Cristo. Es salvación gratuita para niños, para jóvenes, para adultos. Todo aquel que cree. El que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Algunos se han atrevido a pensar neciamente, no, es que yo no lo necesito. O sea, ahorita no. A lo mejor ya cuando esté viejo, así como el hermano, a lo mejor sí ya se ve que lo necesita, ¿verdad? Pero todos somos pecadores. Necesitamos infinitamente a Cristo. Entonces es la noticia. No hay que añadir nada. No es que
las personas, oye, te invito a que vayas a la iglesia para escuchar el evangelio y la predicación. No, deja enderezarme tantito, ¿no? No necesitas añadir nada. Déjame portarme bien para bañarme. Bueno, sí, báñate, ¿no? Pero, o sea, algunas personas quieren portarse bien, quieren medio enderezarse. O sea, ¿estamos escuchando bien? No hay que añadir nada. Aquí está un pecador que necesita salvación. Vengo a Cristo para ser salvado. ¿Te atreverás a orar? ¿Te atreverás a suplicarle así a Cristo? ¿Te atreverás a rogarle, Señor, sálvame, soy un pecador, no tengo nada, no puedo ofrecer nada, soy un pedazo de basura? Pero hay personas que nunca han pensado que son un pedazo de basura, porque nunca se han examinado a sí mismos delante de la santa ley de Dios. Pero si se ven en ese espejo, acabarán diciendo, soy indigno, soy pecador y merezco la ira sobre mí. Quieras tener misericordia de este pecador. No hay que añadir nada, hay que venir a Cristo, hay que creer en Él, hay que confiar en Él. Entonces, ellos querían hacer esta obra, ¿no? Querían añadir la circuncisión. Ahora, el caso de Pedro y los judaizantes era que, habiendo supuestamente creído en Cristo, al estar regresando a ponerse debajo de la ley, les colocaba ya no bajo la gracia de la obediencia de Cristo. ¿Cómo les colocaba? Les colocaba bajo un yugo de servidumbre, regresando otra vez a la esclavitud. Y más adelante lo va a declarar Pablo en esta carta, ¿no? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo el que toma la senda de la ley se sale de la gracia. No puede entrar al cielo jamás. Solamente se puede entrar al cielo por la gracia, por el favor que Dios concede, para que toda la gloria y el honor sea de Él. Dios no va a compartir el honor y la gloria con nadie. El honor y la gloria de la salvación le pertenecen. Entonces, Pablo concluye que él, por medio de la ley, esto es para lo que más adelante lo va a explicar, versículo 19, yo por la ley soy muerto a la ley. O sea, la ley me mató. Lo entiendo, para eso sirve. ¿Sí? Pero de esta manera, habiéndome matado, entonces ahora ya puedo vivir para Dios. Como una persona nueva, ¿no? El viejo hombre murió juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por mí. Estoy crucificado con Cristo, estoy unido con Cristo en su obra, muerto al pecado y resucitado para andar en una novedad de vida. Esto es lo que ocurre en la salvación de una persona, de todos los que han sido salvos, los que hemos sido salvos. Podemos decir lo mismo. ¿Qué pasó con la persona que tú eras? Se murió. ¿Qué pasó con el rebelde, maldiciente, drogo, borracho, perverso? Se murió. Se murió juntamente con Cristo. Ya no vive más. En su lugar nació otra persona. Es un acontecimiento, es un milagro la salvación. Es un acontecimiento espiritual maravilloso, ¿no? La persona que éramos muere y en su lugar resucita una persona nueva, ¿no? Siempre decimos la misma historia, ¿no? Si te encuentran tus amigos después de 20 años que no los ves y te dicen, ay, sigue siendo igualito, sigue siendo la misma persona y tú supuestamente ya fuiste salvado, ¿no? Entonces, no, ¿verdad? Tienen que encontrar a una persona que
oye, ¿de cuándo acá te sientes así como muy acá con la Biblia y me quieres evangelizar y me quieres convertir y ya no quieres ir a tomar acá con los cuates? ¿Qué traes? ¿Qué te pasó? Ya no eres el mismo carnicero de antes, y no era porque partía bisteces, sino porque tenía una boca de carretonero, ¿no? Peor que la que Bonnier decía que tenía, ¿no? O que tuvo. Entonces, la salvación nos transforma, nos cambia, ¿no? Y esto fue lo que el apóstol dice: esta es la verdadera salvación de gracia. No es a través de la ley, es por la gracia de Dios. Vamos a concluir con unos comentarios, están un poquito largos, espero no ir muy lejos. En primer lugar, el arminianismo que no añade la circuncisión, por supuesto, ¿no? El arminianismo, la teología que está basada en el hombre, ¿no? Que es antropocéntrica y que ubica la salvación en la decisión humana, en lugar de en la libre gracia de Dios. Entonces, ese punto de ubicar la salvación en la responsabilidad de la decisión humana es añadir algo. No es el evangelio verdadero. En el evangelio verdadero, el pecador salvado no tiene nada de qué jactarse, ¿no? Aquí no estamos diciendo que los hombres no sean responsables, que sean muñecos ni títeres. Los hombres somos responsables y somos llamados a seguir a Cristo, a humillarnos, a arrepentirnos, a confiar en Cristo. Es tu responsabilidad. Es que no puedo hacerlo porque soy incapaz. Ruega a Dios por si quizás te conceda para que seas salvo. Pero es tu responsabilidad. Porque muchas personas dicen: no, los hermanos hablan de pura gracia, uno no tiene que hacer nada, ni ya vivir como uno se le antoja. No, es tu responsabilidad dejar el pecado. Es tu responsabilidad humillarte, buscar, hasta encontrar. Y si no lo encuentras, te perderás. Así que empieza a buscarlo ya. Empieza a rogar, empieza a lastimar tus rodillas rogándole a Dios, suplicando por un cambio de corazón. De lo contrario te perderás. Pero ayúdame papá, ayúdame mamá. Hijos, nosotros no podemos ayudarles. Ustedes tienen que buscar. Es su responsabilidad. Pero ¿cómo me dices que es de gracia y al mismo tiempo, pues es por gracia, pero es tu responsabilidad buscarlo? Extender las manos, suplicar hasta desgastarte, no 1, 100, 200, las veces que sea necesario. Toca en la puerta del cielo para que te abran. Así es. En segundo lugar, siempre hay personas en las iglesias que acostumbran, como estos judaizantes, andar espiando la libertad y la conducta de los demás hermanos. Si hacen tal o cual cosa, si se visten de tal o cual manera, si van o no a tal lugar, si ven la tele o si no la ven, si van a la playa, si utilizan bikini o sin bikini. No, sin bikini no, por favor. Pero recordamos, ¿no?, que Cristo es el Señor de cada creyente. Hemos de acostumbrarnos y hemos de entender que no estamos autorizados a ser los jueces o los guardias de la libertad de los demás hermanos. Cristo es el Señor de los demás hermanos, de cada hermano. Tú no eres el Señor de ellos, ni yo, nadie, es Cristo. Entonces, no hay que espiar la libertad de ellos, no hay que ser jueces o guardianes de la libertad de los hermanos. Ese es el trabajo de Dios con sus siervos. Y es mejor que nosotros no tratemos de imponer nuestras reglas u opiniones personales a los demás. ¿Acaso no es el Espíritu Santo el que nos guía a cada uno de nosotros? Entonces tengamos la paciencia de esperar a que el hermano que aprenda lo que el Señor ya te enseñó a ti.
Hay que esperar. No, hermano, es que estás haciendo mal esto. Estás mal. ¿Sí? No, que estás mal. No debes hacer eso. Usted es el Señor de ese hermano. ¿Quién es el Señor de ese hermano? Dios. Entonces déjelo. Usted no es el Señor de él. ¿Me explico? El Espíritu Santo obra. Si la persona no tiene el Espíritu Santo, entonces ni hermano es y no va a tener nunca un proceso de santificación. Pero si tiene el Espíritu Santo obra. La salvación es un acontecimiento espiritual. Y cuando el Espíritu Santo nos regenera y viene a morar en nosotros, transforma a la persona. No importa si su tía, su padrino o alguien se oponen o si alguien trata de interferir, la persona es transformada. Y Dios logra su propósito con cada uno de sus hijos. Pablo dijo, 1 Corintios 11:1, que hemos de imitarle, no solamente en aquello en lo cual él imita o hace lo que Cristo dijo. Entonces, si algo te tropieza o escandaliza de otro hermano, entonces ve y habla con el hermano. Por favor, no hables con los demás. ¿Sí? Y cuando hables con ese hermano, si algo te tropieza o te escandaliza, no vayas con la espada desenvainada. Ve y habla como con un hermano, ¿no? Con amor. En tercer lugar, resulta evidente que aún los que están en el liderazgo, como Pedro y Bernabé, pueden caer en el pecado de la simulación o la hipocresía, ¿no? Con razón dijo Cristo, guardaos de la levadura de los escribas y los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía, ¿no? Lucas 12:1, guardaos de la levadura. Entonces, estas cosas suceden cuando estamos poniendo los ojos no en Cristo, sino en los hermanos. Es decir, estamos tratando de agradar no a Dios, sino a los hermanos. Nos ponemos a buscar la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Entonces nos llegamos a ser hipócritas, nos estamos cuidando de los hermanos. Ay, me voy a vestir así, quién sabe qué me vaya a decir el pastor. El pastor no le va a decir nada, el de esta iglesia, yo no sé de otras iglesias, el pastor de esta iglesia no le va a decir nada. Usted es responsable de vestirse decentemente. Usted dará cuenta a Dios de la forma como usted se viste. Entonces, nos ponemos a buscar la aprobación de los hombres y en lugar de buscar la aprobación de Dios. El objeto de nuestra fe es Cristo. Preguntémonos, ¿no? ¿Qué haría o qué hace tal hermano? Ay, este hermano se fue a la disco. Entonces podemos ir a la disco. El hermano fulano fue a la disco y el pastor no le dijo nada. Entonces vamos a la disco. Es personal. Es personal. El objeto de nuestra fe es Cristo. Preguntémonos no lo que el otro hace o lo que el otro deja de hacer, sino ¿qué haría Cristo en tal caso? ¿Qué me manda Dios hacer en este caso? También es importante, ¿no? Que no necesitamos que los demás hermanos nos digan cuánto han crecido y cuán espirituales son. Y en cambio ustedes mundanotes, no necesitamos eso, ¿no? Dios está tratando con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está moldeándonos. Vivamos como para Dios y no como para los hombres, ¿no? Si miramos a los hombres, vamos a caer en errores, vamos a caer en hipocresía, ¿no? En cuarto lugar, ya hablamos, no quisiera yo hablar mal del apóstol Pedro, pero aquí habla mal del apóstol Pedro. Se equivocó Pedro, no debemos seguirlo en lo que él se equivocó. Podemos caer en la tentación, ¿no?, de agradar a otros y quedar bien con otros, ¿no? ¿Cuán común es ese problema? ¿Lo ha visto usted? Queremos agradar a los hombres. No nos ponemos a agradar a los hombres y queremos agradar y luego que no queremos molestar a Jacobo y a Juan
Y entonces luego viene Pablo y nos amonesta, ¿no? Entonces, no imitemos por imitar, dice Primera de Tesalonicenses 5:21, por favor, véalo, anótelo allí, subráyelo, 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Pues no imitemos en todo, examínelo. Sí, lo que haya digno de imitar, imítelo. Mire a Cristo, ese es el modelo principal. Si hay un hermano que, o sea, este hermano está haciendo bien, hay que imitar al hermano, está en lo que hace bien para con Cristo, hay que imitarlo, es correcto. Examínelo todo, retenga lo bueno. En quinto lugar, la sabiduría del mundo, que piensa que uno puede ser aprobado por Dios portándose bien, siendo una buena persona, es un terrible engaño del diablo que el hombre caído ha comprado desde hace mucho tiempo, ¿no? La revelación de Jesucristo en la cruz del Calvario pone de manifiesto la infinita santidad de Dios y la infinita gracia de Dios para salvar a los pecadores. Este es solamente el camino, mirar a Cristo, la persona y la obra de Cristo. La sabiduría del mundo no te puede salvar. Entonces hay que mirar a Cristo. Entonces aquí no es pregúntale a tu amigo, hay que preguntar a Dios, preguntar a la Escritura, ver en el Nuevo Testamento lo que está revelado para ser salvo. Que busquemos, que miremos a Cristo. Ahora nos damos cuenta, en sexto lugar, cómo se generan problemas cuando andamos espiando, fijándonos en los demás. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay malas amistades, quizás judaizantes, que no conviene tener amistad con ellos, o personas a las que debemos cortar la amistad. Hay que tener cuidado con quienes nos amistamos, con quienes nos juntamos. Siempre nuestros padres de niños nos decían, el que entre lobos anda, aullar se enseña. Ya decía, ay papá, ya me lo sé, eso, ya no me lo repitas. Pero ahí andábamos con los lobos, ¿no? Hay que escuchar los consejos. Hay que escoger bien nuestras amistades. Si la vecina es chismosa, metiche, ya sabes, pinta tu raya, pon una barda de 4 metros, ¿no? Entonces, no te la encuentres. Si ves que va a salir, tárdate 5 minutos más en lo que se va y ya sales después, ¿verdad? En séptimo lugar, hay que tener cuidado con la levadura de la hipocresía, ¿no? Tan censurada fue por Cristo porque resulta tan peligrosa para la vida cristiana, ¿no? Tan fácil de ejemplificarla, ¿no? Con el saludo de, ay, ¿cómo estás? Y se le hace así como, ay, hipócrita, ¿no? Hay que guardarnos de la levadura de la hipocresía, ¿no? Si tengo algo con mi hermano, hay que hablar con la persona. No, pero en lugar de eso, no. Oye, ahí vienes, ay, ¿cómo estás? No, oye, te andaba buscando para salir. Y algunos que casi los andamos persiguiendo para saludarlos. Porque te sacan la vuelta. No es correcto. Si tenemos algo, hay que hablarlo de frente. La hipocresía es peligrosa. Te lastima y te destruye. Destruye las iglesias, ¿no? En octavo lugar, el único verdadero cristianismo es el que procede de un nuevo nacimiento, el que procede de la limpieza y la renovación interior. Cualquier otra profesión que no es espiritual, sino solo fruto del mero esfuerzo humano, sin la operación de la gracia, será solo legalismo, será solo formalismo, será lo que Cristo tanto repudió en su ministerio, ¿no? Este pueblo, ¿de qué?
De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo hemos escuchado 1000 veces, hermanos. Procuremos que nuestro cristianismo sea de corazón, que sea así. Si no es así, no sirve. Es fácil ser un cristiano no de corazón, es una religiosidad y nada más. Cuando nos ponemos verdaderamente a trabajar con nuestro corazón es cuando vemos todo lo que la Biblia dice. No puedo luchar, me vence el pecado, soy un miserable, líbrame, sálvame, perdóname. Pero todo eso no lo experimentamos a menos que estemos tratando de vivir el cristianismo de corazón. 9º lugar, como la vida física que nace, crece y se desarrolla, así también la vida espiritual. Cuando Dios salva a alguien, esta vida espiritual se desarrollará a través del crecimiento que Dios le dé a la persona, a través de la palabra. Nos da temor cuando la persona quiere que le digan, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? ¿Puedo hacer esto más? ¿Puedo ir al cine? ¿Puedo ponerme este vestido? ¿Puedo ver la tele? ¿Puedo ir al baile? ¿Puedo ir a la disco? ¿Acaso la guianza espiritual de la palabra no se lo dice? ¿No le indica cómo debe vivir? ¿Por qué otro se lo tiene que decir? Si usted es una persona regenerada y renovada, tiene una relación viva y personal con Dios, que Dios le diga si puede o no puede hacer algo. Si no nos encontraremos siguiendo a los hombres. Dios nos tiene que guiar, ¿no? El Espíritu de Dios no le redarguye, no le guía con su palabra. Y finalmente hemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? Podemos recitar esta última parte del capítulo 2 de Gálatas y decir, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mis pecados. ¿Puedo decir eso verdaderamente? ¿O todavía sigue vivo el viejo hombre? ¿O todavía sigue vivo el hombre que aborrece la verdad de Dios? ¿Qué podemos decir? Estamos unidos a la vid verdadera, damos fruto como creyentes, como hijos de Dios. O quizás estamos solamente sobrepuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos secos y sin fruto, entonces no tenemos una vida renovada. Oramos, hermanos, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias por mostrarnos el peligro de la hipocresía, el peligro del legalismo, el peligro de convertir nuestra profesión de fe solamente en algo externo, el peligro de vivir la vida cristiana sin tocar el corazón. Pedimos que nos perdones, pedimos que nos ayudes para vivir este cristianismo genuino, examinando nuestros corazones, nuestras almas y por la obra y la ayuda de tu gracia, siendo moldeados en la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice tu iglesia con esta gracia, Señor. Bendice tu iglesia con este favor que te rogamos. Y suplicamos, Padre, que aquellos que aún no han sido alcanzados tengas misericordia de ellos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, nuestros adultos, cada uno, Señor. Tengas misericordia, Señor, y alcances y toques su corazón para tu gloria, Señor. Te bendecimos, Señor, y te rogamos estas cosas para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.